Bienvenidos a NanoBreak, un espacio donde acercaremos temas científicos y tecnológicos a la sociedad. Queremos ser un medio para estimular el interés y la discusión en torno a los aspectos más contingentes de la disciplina de la computación. Conversaremos sobre investigaciones, iniciativas, artículos científicos, periodísticos y tendremos diversas entrevistas. Somos el Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y este es nuestro podcast. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del ciclo de NanoBreak, el podcast del DCC, por supuesto. Primero que todo, y como siempre, saludamos a todo nuestro equipo que hizo posible esta aventura y a nuestra panelista estable, la profesora del DCC, Jocelyn Simmons, quien, como ya saben, nos acompaña en cada capítulo y esta no será la excepción, para hablar de diferentes temas de computación. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Y bienvenida al último capítulo de este ciclo. ¿Cómo pasó el tiempo, no? Un podcast que creció a lo largo del tiempo, donde tocamos varios temas interesantes, creo yo. Increíble que en realidad una de las cosas que aprendimos a hacer en pandemia era hacer podcast, así sí. Que yo creo que todos aprendimos algo en esta nueva aventura. Sí, por supuesto. Nació como una aventura como muy piolita, podríamos decir, y fue creciendo. También agradecemos, por supuesto, a los comentarios positivos que tuvimos, a los seguidores también que logramos y pucha, a todos los que participaron en verdad agradecemos, ¿no? Por supuesto. No, un podcast sin audiencia no es un podcast. Claro que no. Entonces, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy contingente, yo creo, que son como cómo la tecnología afectó, fue positivo, no fue negativo, cómo la pandemia ayudó un poco a los cambios tecnológicos que hemos vivido en el último tiempo. O sea, yo creo que la pandemia nos obligó a subirnos a los cambios tecnológicos, porque habíamos ciertos sectores que somos más cercanos a la tecnología, que ya hacíamos harta de las cosas que estamos haciendo hoy en día. O sea, por ejemplo, yo hace años que tengo reuniones por alguna, no exactamente Zoom, pero por algún tipo de videoconferencia, pero ahora es nuestro pan de cada día. Claro que sí. Así que aceleró toda esta transformación digital. ¿Fue positivo o negativo? ¿Qué crees tú desde el punto de vista más Mira, profesional? Positivo parcialmente, porque no hay que dejar de reconocer que hay sectores más vulnerables de nuestra sociedad que no tienen acceso, igual que el resto, a todos estos dispositivos y conectividad, y están quedando atrás. Así que tiene sus partes negativas también, y yo creo que donde más fuerte se ha visto el tema es en la educación pública, o sea, donde hay colegios sin conexión apropiada de internet, estudiantes sin dispositivos, y lo vimos también hasta con nuestros estudiantes de primer año, donde al principio del año pasado hicimos una colecta en algún momento para poder comprar tablets o computadores para algunos estudiantes. Bueno, también los estudiantes, quizás la tercera edad también se vio un poco vulnerable con el tema del acceso a Internet. Especialmente si estás considerando, por ejemplo, que hoy en día, por ejemplo, si tú quieres ir a un local, tienes que mostrar tu pase de movilidad, pero tienes que usar una aplicación para conseguirlo, y los datos no están 100% correctos en esta aplicación, entonces había que corregir datos, y por ejemplo, o sea, a fin de cuentas, yo tuve que hacer eso para mis padres, y yo creo que muchos también se vieron enfrentados a procesos similares con no solamente tercera edad, sino que también con gente que no es cercana a la tecnología. Había que ayudar un poco para que todos se pudieran subir un poco a este tren que iba bien rápido. Bien rápido. Sí. Sí, Es bien fácil quedarse atrás. Claro, sí, lo tuvimos que tomar rápidamente o te quedaba ahí abajo. Así de fácil. Yo sí hay una pregunta, a lo mejor quizás un poco complicada, no sé, no quiero complicarte un poco, pero ¿cómo vemos el futuro? ¿Cómo vemos el futuro de los avances tecnológicos ahora ya en pandemia, que lo vimos, como decíamos recién, súper acelerado, pero va a llegar un momento en que esto se va a estabilizar y cómo lo vamos a enfrentar en un futuro? O sea, lo que yo veo es que lo que no tenemos que hacer es, por ejemplo, al volver a presencial,
olvidarnos de todo lo que aprendimos en pandemia. Porque, por ejemplo, piensa que hoy en día hay muchos eventos, por ejemplo, científicos que se están haciendo en forma híbrida, donde los que pueden ir en forma presencial lo hacen, pero, por ejemplo, para nosotros como comunidad de investigadores que estamos en Sudamérica, es costoso viajar, por ejemplo, a Estados Unidos o a Europa para asistir un par de días a una conferencia, y no solamente caro en términos de dinero, o sea, estamos pensando también en la huella de carbono, por ejemplo, de esos viajes, y ahora sí podemos asistir a estas conferencias en forma virtual. No es lo mismo, podría ser mejor la experiencia de usuario, te pierdes algunos aspectos y tenemos que ir viendo cómo mejorar esos aspectos, pero por ejemplo, hoy en día para nosotros ha sido mucho más fácil, por ejemplo, acercarnos a personas que usualmente no hubiéramos considerado trabajar con porque simplemente no estaban dentro de nuestra geografía, no estaban dentro de nuestra ciudad. Entonces estamos, por ejemplo, empezando una colaboración con gente en la región de los lagos, que no sé si hace 3 años hubiera pasado lo mismo. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar, ojalá ya más presencial, ya con protocolos más claros, de trazabilidad también, pero sin dejar de aprender cosas que aprendimos en la pandemia. Por ejemplo, hoy en día cada vez más comunidades incorporan, por ejemplo, lenguaje de señas en sus videos, en sus charlas, o subtítulos, que todo ayuda, por ejemplo, el tema de accesibilidad en la red, que realmente también es un tema que muchas veces no nos hacemos cargo, no nos hacíamos cargo antes de la pandemia. Bueno, igual todavía estamos en pandemia, todavía falta un poco Todavía estamos en pandemia, que estemos liberados. Además, salen cepas claro, finalmente nos ponen un poco en jaque mate, creo yo. Sí. Pero, Jocelyn, y un poco a lo mejor a lo que nosotros nos convoca un poco como la Universidad de Chile, ¿se ven algunos cambios quizás? No sé si te pillo por la pregunta. No, mira, o sea, yo creo que ha habido un esfuerzo por ejemplo, crear un montón de material didáctico, que, por ejemplo, yo hice toda una serie de videos para uno de mis cursos y como en realidad sirven para la sociedad en general, los dejé liberados como una playlist de YouTube y son muchas más personas que están haciendo lo mismo. Entonces, estamos ayudando ¿cómo se llama?, comunicar conocimientos y en forma libre. Así que yo creo que eso es un buen movimiento para la sociedad en estos tiempos donde hay dudas de la ciencia, de ayudar a difundir ciencia. Claro, no, y yo creo que también ese es un punto muy importante, difundir ciencia, y también yo creo que va a ser un punto importante para el próximo gobierno, yo creo. Sin duda. Yo creo también. Sí, vamos a ver, pero ojalá sea positivo para la educación en Chile, para la accesibilidad de estos conocimientos, de todo lo que está pasando, lo que vivimos en pandemia, como dices tú, que ayude a un futuro mejor, ¿no? Sí. ¿Cierto? Bueno, pasando el tema lúdico, ya un poco más relajado, que hoy día nos traes un nuevo juego, tengo entendido, ¿no? Sí, hoy día traigo un nuevo juego y yo creo que es apropiado para seguir a este ciclo. ¿Ya? Es un juego que no tengo físicamente, así que estoy compartiendo pantalla en este momento para mostrarles el juego, que lo tengo en Board Game Arena, y básicamente es un juego que se llama Pandemic. Súper apropiado. ¿Ya? Se parece mucho, sí, un juego ad hoc hoy día para el cierre de este capítulo, de este ciclo. Sí, y bueno, lo que ven ahí es un mapa, porque efectivamente lo que estamos jugando en este juego es que somos un equipo de científicos que estamos tratando de resolver ciertas pandemias que están ocurriendo en todo el mundo, y por eso vemos un mapa mundi en el tablero, y básicamente hay ciertas ciudades. Entonces, por ejemplo, podemos ver que están como coloreados por zonas. Entonces, en cada una de estas zonas hay una enfermedad que hay que curar, ¿ya? Y la enfermedad se ven estos bloquecitos que flotan alrededor de ciertas ciudades ya que están ya infectadas. Entonces, por ejemplo, aquí Khartoum y Bogotá están infectados con esta cepa amarilla, también Miami, y Washington está con la cepa azul. Tenemos aquí Bagdad, Moscú y Alger con la cepa negra, en Mumbai también, y aquí la cepa roja tenemos en Bangkok, ¿ya? Entonces, en este momento estoy jugando con 2 jugadores. Tengo un médico que tiene ciertas habilidades, por ejemplo, cuando va a curar una cepa en una ciudad, puede eliminar todos los cuadraditos de una, y por ejemplo el otro jugador que está activo en este momento es lo que se llama un dispatcher, que despacha, nos ayuda a movernos más rápido por el tablero, porque la forma de movernos en el tablero, hay diferentes formas. Por ejemplo, yo podría caminar desde una ciudad, por ejemplo, ahora mis 2 jugadores están aquí en Atlanta, yo podría caminar directamente hacia Washington, por ejemplo, estoy aquí
ese era el turno de otro jugador, entonces caminó hacia Washington, y por Ujú. ejemplo, este no es el médico, este es el dispatcher, así que por ejemplo puede tratar un bloque de infección a la vez, así que por ejemplo trató ahí una infección en Washington y ahora tiene que irse por ejemplo a Miami y por ejemplo decide tratar ahí la infección en Miami, ¿ya? Entonces de esa manera vamos curando la cepa, porque cada cierto rato va a haber una epidemia y todas las ciudades que tengan 3 bloques van a Ujú. rebalsar hacia sus vecinos, ¿ya? Como lo Entonces, que vemos aquí con la cepa negra, por ejemplo. efectivamente, por ejemplo, aquí si hay una epidemia y, por ejemplo, sale la ciudad de Mumbai o de Khartoum, eso va a poner un cuarto bloque en una de esas ciudades y eso va a hacer que, por ejemplo, Cairo, Lagos, Kinshasa, Johannesburgo se van a infectar también. Y así se va propagando la enfermedad. Entonces, lo que tenemos que hacer es curar la enfermedad y para curar la enfermedad lo que tenemos que hacer es bastante simple, entre comillas. Ujú. Acá abajo, en esta zona del tablero, veo las tarjetas. Este es un juego cooperativo, así que en realidad estamos todos colaborando para lograr esta meta de curar las 4 cepas. Entonces, lo que tengo que hacer, por ejemplo, para curar la cepa roja es juntar 4 tarjetas rojas, ¿ya? O no, cinco. Hay cierto mono que puede hacerlo con 4, pero en realidad todos necesitamos 5 tarjetas de un color para poder curar la enfermedad. Y cuando Ujú. tenemos las 5 tarjetas de un color, tenemos que ir a una ciudad como Atlanta, que tiene un centro de investigación, y ahí podemos hacer la cura. Y acá están las 4 cepas, y una vez que curas las 4 cepas, entonces ganan el juego, ¿ya? Es la forma de ganar el juego. El problema es que dependiendo de cuántos jugadores hay cierta cantidad de epidemias. Por ejemplo, aquí vemos que van a haber 5 olas de infección, ¿ya? Ujú. Y acá arriba van saliendo las ciudades que se van a ver infectadas. Entonces, siempre vamos jugando con el mismo mazo. Entonces, las ciudades que ya están infectadas en el mapa son después en la siguiente hora las que van a ser barajadas y van a empezar a aparecer de nuevo. Entonces, las ciudades que ya tienen infección, si yo no fui a cuidarlas como le hice recién en Miami, entonces después van propagando la Se va a enfermedad. masificar, claro. Exacto. Y básicamente lo que puede pasar es que si ocurren demasiado de esto de que una ciudad rebalsa hacia todos sus vecinos, va aumentando acá el contador de los outbreaks y si llegamos a 8, entonces ya no, tenemos demasiadas olas y esto ya se murió todo el mundo, ¿ya? Y acá, bueno, acá tenemos el Pero ritmo de es infección. un juego, Es un juego, es un especifiquemos, es un juego. juego. Sí, y también dependiendo de cómo vamos avanzando en el juego, vemos cuántas ciudades se van infectando a la vez. Entonces, Ujú. inicialmente son solamente 2, pero después, si realmente no controlas la infección que está en las diferentes ciudades, esto va creciendo. Entonces, después, por ejemplo, en esta epidemia van a ser 3 ciudades, de aquí van a ser 4. Entonces, ahí de repente rápidamente se descontrola el tablero, porque, bueno, lo que pasa cuando uno tiene una pandemia, que hay un crecimiento exponencial a veces Claro. en la infección y ahí es muy difícil controlar y uno pierde, ¿ya? Ujú. Lo otro también es que si aquí se llega a acabar los cubitos de alguna enfermedad, también va afuera, ¿ya? Porque esa enfermedad, una de las variantes te mató. Oye, Jocelyn, ¿este juego se juega solo en línea? ¿O también No, no, este existe? está en También existe en tablero. tablero, Sí, perfecto. Y lo sí. puedo conseguir en cualquier parte también. Está Sí. interesante. O sea, la gracia sí de jugarlo en línea es que uno no tiene que estar preocupado de ir actualizando las ciudades, infectando y todo eso, porque ocurre mágicamente en el sitio. Porque cuando uno Ah, está claro. jugando con el tablero, tienes que acordar, ya, mira, en esto hay que hacer esto, hay que hacer esto, otro, hay como hartos pasos, pero el libro que trae de reglas es bien bueno, bien explicativo, y hay que acordarse de ir actualizando todo el tablero entre jugadas, porque cada persona tiene 4 básicamente acciones dentro de su turno. Y después ya pasa el turno al siguiente, etcétera. Sí, está un juego bastante ad hoc, encuentro yo, para este cierre de capítulo, porque no sabemos qué va a pasar el próximo año con esta aventura del podcast, pero claramente vamos a tener novedades sin duda. Así que, Jocelyn, agradecemos por estar en el último capítulo del ciclo de Nano Break y por supuesto, vamos a tener novedades quizás para el próximo año, sin duda. Así que agradecemos tu tiempo, tu buena onda, tus datos entregados en Nano Break y estos juegos que realmente yo creo que para mucha gente sirvió para poder bloquear un poco la mente, desbloquearla finalmente, desbloquearla del encierro que en algún momento tuvimos. Así que
y que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Así que de verdad agradecemos Sí, po. también. Pero yo creo que hay que ser optimista, o sea, pandemias anteriores de influenza han tenido cierta duración. Esto no es exactamente una influenza porque también ataca el sistema circulatorio, pero están avanzando, varias de las biomédicas están generando ahora vacunas en forma de píldora, entonces a lo mejor la próxima vez no nos vamos a poner un cuarto refuerzo, sino que vamos a tener que tomar alguna píldora, así que hay que estar Claro. atento a todo lo que pasa y bueno, por ahora cuidarse, ponerse la mascarilla, ponerse los refuerzos si corresponde y ojalá verlos para un segundo temporada del podcast. Claro, porque Nano Break continúa, ¿verdad, Jocelyn? Eso es el plan. Ese es el plan, sí. Así que muchas gracias, Jocelyn, a seguir cuidándose, por supuesto nos vamos a seguir viendo y no, pues, muchas gracias, estamos felices sin duda como equipo de haber concluido una etapa importante de esta aventura, ¿no? Por supuesto. Un gusto. Chau. Un gusto. Chao, nos vemos. Para continuar con este último capítulo del ciclo de Nano Break, queremos hablar sobre redes sociales, rumores, noticias falsas y discurso de odio. Sin duda, las redes sociales hoy en día han tomado un rol importante para la opinión pública, pero también han generado diversos problemas, como es el caso de las fake news o noticias falsas. Por esto, la pregunta con la que hoy queremos partir esta sección es: ¿cómo podemos combatir las noticias falsas en redes sociales? Cada vez que entramos a redes sociales nos encontramos con cientos de publicaciones que no tenemos certeza si son reales o no. Esto porque muchas personas bromean con ciertos temas, publican sin verificar previamente la información o bien publican contenido para generar tendencias sobre ciertos temas. En febrero de 2010, tras el terremoto que ocurrió en Chile, la profesora del DCC Bárbara Poblete comenzó a estudiar la propagación de la desinformación, rumores y noticias falsas a través de Twitter. De este modo, junto a los investigadores Carlos Castillo de la Universidad Pompeu Fabra y Marcelo Mendoza de la Universidad Técnica Federico Santa María, presentaron en la Worldwide Conference un artículo científico que fue pionero en el análisis de redes sociales, siendo reconocido por el impacto de su trabajo a 10 años de su publicación original en dicha conferencia. Para que nos cuente sobre este trabajo y conversar sobre los rumores, noticias falsas que circulan en redes sociales y de mucho más, invitamos hoy a Nano Break a Bárbara Poblete. Bárbara es profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Instituto Milenio Fundamento de los Datos y Visiting Academic en Amazon. Bárbara investiga en el área de minería de datos, análisis de redes sociales y recuperación de información en la web. Hola Bárbara, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenida a Nano Break. Hola Karin, gracias por invitarme. Estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias por estar hoy día cerrando este ciclo de Nano Break. Me gustaría partir con esta entrevista preguntándose sobre, sabemos que una de las áreas que investigas es la minería de datos, pero ¿qué es la minería de datos? ¿Cómo se aplica esta área a las redes sociales en particular, a tu trabajo de investigación, por supuesto? Bueno, la minería de datos es parte de lo que se conoce ahora como ciencia de datos, que es algo en lo que trabaja, no sé, pues la mitad de la gente que está ahora en áreas de computación, etcétera, se ha vuelto muy, muy popular, como ciencia de datos, inteligencia artificial. La minería de datos es como un área dentro de eso, que puede abarcar muchas cosas, que tiene que ver con extraer un conocimiento nuevo a partir de datos. Entonces tú puedes tener datos de tu empresa, datos científicos, entonces tú vas a analizarlo utilizando técnicas de minería de datos y con eso vas a extraer algún conocimiento que no tenías antes. Y se trabaja como una ciencia. En el fondo tú vas a elaborar una hipótesis y luego vas a verificar con tus datos si es que se cumple o no, o vas a hacer experimentos a partir de eso. Entonces es como una parte fundamental del área de la ciencia de datos, que es la extracción de conocimiento a partir de los datos. Bárbara, sabemos que investigas harto sobre redes sociales. ¿Cómo nace la idea de investigar sobre las noticias falsas y las redes sociales? Esto es como un trabajo más o menos antiguo, tiene 10 años, que nosotros, yo estaba en Yahoo en esa época, trabajaba en Yahoo Labs, había un laboratorio pequeño acá en Chile, que en realidad era como una oficina del laboratorio que estaba en Barcelona, que era un laboratorio más grande con mucha más gente. Entonces los investigadores que estábamos acá éramos poquitos y ahí fue el terremoto del 2010, en febrero. Entonces había algunos investigadores que estaban en Barcelona, otros que estábamos en Chile, y los que estaban en Barcelona
no tenían idea de lo que estaba pasando en Chile, no se podían comunicar con la gente en Chile para saber si estábamos bien. Había chilenos también allá que no se podían comunicar con sus familias. Entonces, lo que empezaba a usar toda la gente, y toda la gente acá en Chile también, fue mucho Twitter, como para compartir información, para buscar personas, para saber cómo estaban otros, para saber lo que estaba pasando. Entonces Twitter ahí se vuelve como una herramienta de comunicación en desastre que viene como a, básicamente viene a llenar un espacio que deja que se cayeron todas las comunicaciones en ese momento. O sea, como que se cayó el enlace nacional y la gente no se podía comunicar. Y el enlace internacional por el que pasaba como las comunicaciones de Twitter sigue arriba. Y ahí lo que nosotros observamos es que como había mucha desinformación, fue como se pudieron propagar hartos rumores, entonces costaba mucho distinguir qué cosas eran ciertas y qué cosas eran falsas en esa situación. Entonces había, por ejemplo, claro, hubo este error del Choa y que se anunció que no iba a haber tsunami hacia como el sur de Chile, y después hubo. Entonces ahí hubo como la gente estaba diciendo, oye, mira, acá el mar se está recogiendo. Entonces había esas informaciones en Twitter, pero había la información oficial que decía, oye, no va a haber tsunami en esta zona, y después resulta que sí hay tsunami. También existen rumores de que iba a haber un tsunami en Valparaíso, que no fue cierto, ¿ya? Y eso fue como justo después del tsunami en el sur, entonces eso generó como caos, porque la gente salió arrancando, hubieron como accidentes, hubo gente que le dio como un ataque al corazón, cosas así. Entonces también hubo otro rumor que fue importante, que fue que habían como saqueos en Santiago, que estaba como todo Santiago, estaban saqueando las casas, todas las cosas, había como una psicosis colectiva. Y ese fenómeno se da porque en realidad no hay acceso a otras fuentes de información. Entonces, cualquier persona puede sembrar un rumor en una situación de emergencia, y si tú no tienes cómo verificarla, o estás realmente en una situación de emergencia, lo que vas a hacer es propagar esa información rápido, si a ti te parece importante. Y pasó con cosas que fueron verdaderas y con cosas que fueron falsas. Entonces, como que por primera vez identificamos ese problema y que era como importante lo que pasara en la red social, porque antes uno podía decir, mira, lo mismo, lo que digan en Twitter, a nadie lo afecta, pero ahí lo vimos como en una situación súper crítica en que estaba un desastre natural, no había información y seguían las consecuencias del desastre por varios días. Entonces se vio como la importancia de identificar este problema. Nosotros lo planteamos como un tema de investigación científica. Entonces ahí lo que hicimos fue analizar el caso del terremoto, y ese fue como el primer trabajo de investigación que hicimos al respecto. Hicimos como un análisis de ese caso en particular, miramos como todos los rumores, miramos cómo se propagaron en la red, cómo se expresaban las personas. Entonces como que con eso entendimos más o menos cómo se propagaban los rumores. Y después se nos ocurrió la idea de que en realidad lo que observamos era que los rumores que resultaron ser como falsos se propagaban de una manera diferente en la red social que los que eran verdaderos. No era como súper fácil darse cuenta, no era como que yo dijera, mira, pasa esto con este, entonces es falso, pasa esto con este otro es verdadero. No, era como más complejo, pero se veía como un comportamiento distinto. Eso que las personas en el momento no sabían si era verdadero o falso. O sea, aparece este rumor de tsunami en Valparaíso, y las personas no saben si es verdadero o falso, pero la gente reacciona distinto a cuando se habló de que venía un tsunami después del terremoto en el sur. ¿Ya? ¿Cómo reaccionan distinto? Cuando un rumor les parecía que era poco creíble, lo que hacían es que lo cuestionaban mucho. Aparecían muchos mensajes que decían, oye, pero ¿dónde sacaste esto? ¿Cuál es tu fuente? ¿Quién te dijo? ¿Ya? Y en cambio, con las cosas que resultaron ser ciertas, la gente hacía menos cuestionamiento y los propagaba más rápido. Entonces tú puedes decir que cuando tú miras el colectivo, las personas, como que el colectivo reaccionaba de una manera más intuitiva para reconocer bien qué cosas eran creíbles y cuáles no. Eso fue como la observación. Pero esto tú no te das cuenta cuando tú como usuaria lo ves. Eso te iba a preguntar.
porque finalmente, científicamente, puedes que tengas una respuesta rápida de si el rumor es verdadero o es falso. Una usuaria común y corriente, ¿cómo se da cuenta? ¿Puede darse cuenta de esta situación? Es que es sentido común. ¿O que ¿Qué pudiese pasa? ser falso? Es sentido común, lo que pasa es que la gente no aplica el sentido común. O sea, eso es como súper, está como bastante estudiado, ¿ya? Entonces, si tú quieres aplicar sentido común y ser crítica con la información que estás recibiendo, lo que tú deberías hacer es que si te llega, por ejemplo, una información en Twitter que te parece espectacular, poco creíble, impactante, no sé, una cosa que es extraordinaria, ¿ya? Lo que tú deberías hacer es probablemente hacer una búsqueda en la misma herramienta y ver todas las conversaciones que hay. Entonces, si hay varias conversaciones que están como negándolo o te aparecen links a, no, mira, esta noticia es falsa, etcétera, te vas a dar cuenta rápidamente si es algo que tiene poca base o no. Eso es súper fácil. Lo que pasa es que la gente lo único que hace, en general los usuarios, es reciben una información, oh, me la mandó Juanito, que es mi mejor amigo, ¿cómo me va a mentir? Entonces lo creo y lo mando. Pero no te hace el tiempo de investigar un poquito para ver si es que esa información es verdadera o falsa. Entonces, basta con que tú mires a gente que no son tus amigos, basta con que hagas una búsqueda. Si tú en Twitter te metías a la caja de búsqueda, buscas con las palabras clave, no solo en la gente que tú sigues, como en todo el mundo, te puedes hacer una visión de qué está hablando otras personas. En general, si tú vas a caer con el rumor, probablemente tus amigos también. Entonces no te conviene solo mirar como tu Mis timeline. redes de contacto, Sala, claro. Claro, entonces en el fondo es como tu burbuja la que te encierra en las noticias falsas, ¿ya? Como creerle solo a tus amigos. Entonces, cuando uno mira el colectivo, mira como toda la red, nosotros lo analizamos como de manera cuantitativa, o sea, miramos todo al tiro. Cuando tú haces eso, es como más simple darte cuenta si el rumor tiene fundamento o no. Y la gente que investiga noticias falsas y que trabaja en esto, no solo la gente de computación, la gente de ciencias sociales, lo que se habla es que hay que desarrollar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es que uno, ya que vivimos en este mundo digital donde nos comunicamos por redes sociales, nos cuestionemos la información que nos llega y que le enseñamos a nuestros hijos de chicos que lo que aparece en Internet no es llegar y creer, ¿ya? O sea, ellos tienen que recoger información de distintas fuentes y luego formarse su propia opinión. Y eso es una habilidad que van a tener que desarrollar, si no nos vamos a como destruir como sociedad. O sea, si empezamos a creer cualquier cosa que nos empiece a llegar, se nos caen las democracias, empiezan a pasar todas estas como descalabros. Y esto es la gente que estamos ahora en esta generación. Hay gente que no sé, pues que vivió muchos años sin internet, sin WhatsApp, ¿ya? Nuestros hijos, en cambio, van a haber nacido en este ambiente. Entonces tienen que tener mucho más incorporado esta cosa de cuestionarse la información. ¿Cómo ves que ha evolucionado el tema de tu investigación? ¿Cómo se llamaba esta investigación? Nos gustaría saber. Y también, ¿qué tanto han influido en la propagación de noticias falsas, discursos de odio, las transformaciones en este último periodo? Ya sea, vivimos una pandemia, la cantidad de elecciones que hemos tenido en el último tiempo, estallido social, no sé, pues discusiones de temas políticos que estamos hablando precisamente. Esta investigación fueron como 3 trabajos más o menos, pero el trabajo principal se llama Credibilidad de la información en Twitter. Entonces, y este trabajo fue publicado en una conferencia que en esa época se llamaba The Web Conference. No, en esa época se llamaba como la W y ahora se llama The Web Conference y es la conferencia más importante científica de estudio de la web, ¿ya? De investigación científica de la web. Entonces, eso lo que hace es que si tú publicas ahí, eso tiene mucha visibilidad a nivel mundial, ¿ya? Porque toda la gente que trabaja en el área revisa esos trabajos. Entonces, una vez que hicimos eso, este trabajo se popularizó bastante, ha sido como tuvo mucho impacto en la comunidad y lo siguieron muchos trabajos después. Y el problema es difícil, como que estamos bastante lejos de poder solucionar el problema y eso tiene que ver como con nuestra condición humana. O sea, es un problema que no es un problema técnico, ¿ya? No es un problema de la computación. Es un problema como sociopolítico. Las personas queremos creer
cosas que validan nuestro sistema de valores, ¿ya? Entonces, y eso está demostrado. Entonces, si nos llega una información, aunque nosotros pensemos que pueda ser falsa, si es que habla algo que concuerda con lo que nosotros pensamos, podemos tender a propagarlo igual. Incluso se ha mostrado que tú le puedes mostrar a la persona que esto es falso, le muestras la fuente, le dices, mira, acá hay un artículo, no sé, en Nature, así como la revista más importante de ciencia del mundo, que dice que esta cuestión que tú estás hablando, no sé, pues que las vacunas producen autismo, es falso. ¿Ya? Eso es así. Eso existe. Y te dicen, no, pero es que por si acá, igual, ¿cachai? O sea, para prevenir. Entonces, y eso yo lo he visto muchas veces. Entonces hay que, en el fondo, si uno quiere creer algo, da lo mismo la fuente de información que te muestren como para desbancarlo. ¿Ya? Entonces por eso se enganchan tanto las noticias falsas, propagan tanto. Y lo que pasa ahora, como todo el mundo se informa, toda la gente que usa redes sociales se informa principalmente a partir de las redes sociales. Son pocos los que se preocupan de tener como distintas fuentes. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Es que la red social tiene como su propia personalización, que lo que hace es que te muestra noticias que a ti te van a dejar enganchada más tiempo. Y para eso aprende automáticamente qué cosas enganchan más a las personas. Y aprendió, no sé, pues en Facebook aprendió brutalmente que las cosas que enganchaban más a las personas eran las cosas odiosas, ya que expresaban como mensajes de odio y que expresaban noticias falsas. Y esa cuestión la aprendió el algoritmo solo, porque vio que cuando mostraba esas noticias las personas se quedaban más rato a leerlas, a verlas, y quizás se las mandaban a otras personas. Entonces ese comportamiento no lo debería haber aprendido y no era fácil para gente afuera de Facebook darse cuenta de que eso estaba pasando. Tú no tienes cómo saber que Facebook está recomendando noticias de odio, porque nosotros no tenemos acceso a toda la información que le está mostrando al resto de la gente. No tenemos cómo hacer la comparación, no hay como auditoría de las plataformas. Entonces tenía el problema de que las distintas plataformas aprenden a mostrarte un cierto contenido que no sabemos cuál es. Ahora se ha visto que es muy relacionado a las noticias falsas y al odio y que eso ha generado todo este problema. Y lo otro que hacen las redes sociales es que tú eliges tus amigos. Tú eliges tus amigos a quienes vas a leer. No vas a leer a todo el mundo, hay mucha gente, hay millones de personas. Entonces vas a leer a un grupo chico que son tus amigos y tus amigos son todos muy parecidos a ti. Hay gente que ideológicamente es muy similar y en muchas cosas. Eso se llama el fenómeno de la homofilia, que uno tiende a juntarse, a acercarse a gente que es similar. Ya uno ama a las personas que son iguales a uno en ideología política, en distintas cosas, nivel intelectual, etc. Entonces eso hace que tú veas cosas que siempre concuerdan con cosas que tú ya piensas. Nunca ves los puntos divergentes de opinión. Entonces eso te hace menos tolerante a la divergencia. ¿Cachai? Porque además tú de seleccionar tu amigo, Twitter no te va a mostrar solo la información, no te va a mostrar directamente todas las cosas que ponen tus amigos, o Facebook. Va a ser una selección sobre tu selección de amigos, va a seleccionar los contenidos que cree que te van a gustar más, y eso te los va a mostrar primero. Entonces con eso se aplican dos filtros. Uno es como tu filtro social, y el otro va a ser el filtro de la plataforma que sobre eso va a elegir cosas. Entonces eso hace como que sea más cerrada tu visión del mundo. Oye, qué miedo. Oye, como un poco, me estás poniendo un poco paranoica, la verdad. Así Es que como es que igual así. es verdad, o sea, yo no sabía tanto esto, pero claro, si lo analizas, tiene mucho sentido y de verdad un poco es como, qué miedo. Mira, hay tres documentales, o sea, está este del Coded Bias, que es del sesgo Sí, ese lo algorítmico. vi. Hay otro que se llama The Great Hack, es como ¿Ya? la gran estafa o algo así, no me acuerdo cómo se llama en español, y ese tiene que ver con la manipulación de elecciones que se ha hecho con Cambridge Analytica de Facebook, que se habla que intervino en Brexit. Hay como 70 campañas electorales en el mundo, que se dice que han sido como, o sea, como 70 procesos electorales en el mundo que se dice que ha sido muy influenciado por los datos de Cambridge Analytica. La elección de Trump también. Entonces, ese documental es muy bueno.
el Great Hack y tiene mucho trabajo periodístico por detrás para mostrar que esto ha sido un problema pero enorme en las democracias. Y hay otro que se llama El dilema de las redes sociales, que ese documental no es tan bueno porque estaba como muy dramatizado así, pero tiene información que es bastante cierta en cuanto a cómo tú vas percibiendo el mundo a través de la red social. Entonces, como que yo diría que esos 3 documentales son súper informativos para personas que no son del área, que quieran como aprender de todas estas cosas que yo estaba hablando. Bueno, antes de cerrar esta entrevista no podemos dejar de preguntar por las mujeres en la ciencia. Esto porque sabemos que eres una de las académicas que ha estado involucrada en promover la participación de mujeres en computación. De hecho, eres una de las organizadoras del Encuentro de Mujeres en Computación en Chile, Chile Week. ¿Cómo ves el futuro de la mujer en el área de la STEM? Esto es ciencia, tecnología, y ingeniería y matemáticas para quienes no saben, y en particular en computación. Yo no tengo datos de cuánto han aumentado los ingresos de las mujeres en computación. Yo creo que no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es como el volumen de cantidad de personas que entra a computación. Antes muy pocas personas estudiaban computación y ahora mucha gente está demandando la carrera, que es por todo este tema de la inteligencia artificial, de la ciencia de datos, que son áreas que van a exigir muchos profesionales y que son áreas que están pagando muy bien también. Y no se alcanza a suplir la demanda. Entonces, por ejemplo, lo que hemos visto en el departamento de computación es que la demanda de alumnos por nuestros cursos ha como explotado en los últimos años. Entonces, eso ha aumentado el volumen en general y han llegado más mujeres. Entonces, lo que se ha visto que quizás nosotros vamos a ver en un tiempo más, es que esto de que ya la disciplina se vuelva mucho más como interdisciplinaria. Ya que las cosas, por ejemplo, que ya con ciencia de datos se pueden aplicar a la astronomía, a la biología, a la economía, diferentes cosas que trae esta dimensión como social, que es como lo que yo estudio, también atrae más mujeres al área. Yo creo que por fin se le está dando el espacio y la visibilidad a las mujeres que no han tenido. Entonces, por eso se ven más mujeres. O sea, hay como montones de científicas que han sido estafadas del premio Nobel, que se lo han dado a sus tutores hombres y no a ellas. Entonces, y tú no tuvieron nunca un espacio en la historia que quizás hubieran tenido si se les hubiera reconocido el trabajo. Entonces, lo que se está haciendo ahora es como emparejar la cancha en cuanto a la visibilidad que se le da al trabajo de las mujeres, aunque igual es muy difícil. Y para las mujeres igual es muy difícil trabajar en ciencia y ingeniería, porque como son áreas muy masculinizadas, en la medida que empiecen a llegar más mujeres, se pueden ir haciendo cambios como más estructurales en que estas carreras sean más amistosas, no sé, con la crianza, con poder detener tu reloj académico, que es como publicar, 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 detenerlo un tiempo para poder criar tu hijo chico y luego seguir sin que haya perjudicado tus chances de poder tener éxito en tu profesión. Claro. ¿Ya? Entonces, eso, yo no veo muchas más mujeres, puede haber más mujeres, pero lo bueno es que se está mostrando lo que hacen las mujeres y eso va a ser súper útil en un tiempo más para de verdad ver el efecto de que estén llegando muchas más niñas luego a las carreras. Sí. Bueno, también se ve también que en los colegios hoy día, no sé, por ejemplo, estudiar matemáticas no es un tema más de hombres que de mujeres. O sea, es como quizás un poco más equitativo. Bárbara, sabemos que el 21 y el 22 de octubre de este año se realizó la versión número 9 de Chile Week. Cuéntanos, por favor, quienes no saben qué es Chile Week, cuál es su finalidad y qué resultados tuvieron. Y también, por supuesto, me gustaría saber si existe alguna posibilidad del próximo año realizar nuevamente este evento. Este es un evento que se realiza todos los años, que es el Encuentro de Mujeres en Computación en Chile. Entonces, Chile Week significa como Chile Women in Computing. El WIC siempre se agrega como a distintas iniciativas de mujeres en computación en el mundo. Es un evento que nosotras empezamos a organizar, como tú dices, hace creo que hay un par de años que nos hemos saltado, así que es como hace 10, 11 años que lo estamos organizando y ha ido creciendo. El año pasado paramos por el estallido, o sea, alcanzamos a hacerlo el día del estallido social, lo hicimos el 18 de octubre, justo el día que fue el estallido social, y el año siguiente no lo hicimos
básicamente porque estábamos todas sobrepasadas con la pandemia en la casa, no nos daba como para organizar el evento, y este año lo hicimos online. Entonces, la idea es que se siga haciendo todos los años y que el próximo año vuelva a ser presencial. Es un evento que en el fondo reúne muchas mujeres. Este año fue más pequeño, pero normalmente nosotros tenemos como 300 asistentes, que pueden ser más porque vienen asistentes en la mañana, vienen otras en la tarde y el evento dura todo el día. Y es básicamente para hacer redes de contacto y dar visibilidad a los trabajos de las mujeres en ciencia, tecnología y computación. Entonces, hacemos una competencia de estudiantes, donde las estudiantes presentan sus trabajos, se eligen los 3 mejores trabajos, se dan charlas, se dan tutoriales también para que las participantes puedan aprender cosas nuevas. Este año hubo de ciencia de datos, hubo de cómo bajar datos de Twitter, distintas cosas así, y participaron hartas personas. Entonces ese es el evento, y básicamente es como evitar esta sensación de aislamiento que existe al trabajar en estas áreas, porque quizás tú trabajas sola en tu departamento, no hay más, juntándonos todas en Chile. Entonces ahí tú ves que tienes como una red grande de apoyo que puedes permanecer en el tiempo. Entonces te quita esa sensación de aislamiento. Uh-huh. Y también tenemos talleres para niñas de colegio, entonces todo esto sirve para luego ir atrayendo más niñas a la computación. Sí, sin duda una muy buena iniciativa, Bárbara. ¿Se realiza el próximo año? Sí, de todas maneras. Perfecto, ahí vamos a estar atentos entonces. Bárbara, agradecemos hoy día por estar en NanoBreak, por la buena onda, por todo lo que nos contaste hoy, pero no podemos dejar que te vayas sin la tradición de NanoBreak. Bueno, hiciste ahí un par de recomendaciones, súper buenos unos documentales que vamos a estar también poniendo, pero como sabes, tenemos una tradición en este podcast, y que es que nos entregues una recomendación que salieron unas, pero en verdad vamos a hablar de la que nos trajiste hoy día especialmente para este capítulo, así que por favor, Bárbara, cuéntanos tu recomendación y de qué trata. Sí, bueno, ya, recomendé los documentales, que si hubiera sabido que tenía esas recomendaciones, habría hecho esa. Pero había traído como tú me pediste una recomendación, es este libro, Invisible Women, de Caroline Criado Pérez. Un libro muy bueno, lo he recomendado antes en otros podcasts que he estado. Tiene que ver con una investigación que hizo Caroline Criado Pérez, y ella se ganó un premio como el mejor libro científico de la década, no sé, algo así fue, que investigó todos los diseños que discriminan a las mujeres, y diseños en la vida cotidiana, desde el cinturón de seguridad, el chaleco antibalas, y cómo estos productos han sido hechos para hombres, y eso, siendo que las mujeres somos más de la mitad de la población, nunca nos han considerado para el diseño de estas cosas, y trae consecuencias bastante graves, ¿ya? O sea, cinturón de seguridad daña mucho más el cuerpo de las mujeres que el cuerpo de los hombres en un accidente, porque las mujeres no somos hombres más chicos, no tenemos la misma estructura, no es achicar un hombre. También el chaleco antibalas, tiene un ejemplo de una policía que fueron no sé, tenían que entrar a una casa, algo así, donde había narcotráfico, y ella no podía moverse con el chaleco antibalas, entonces se lo tuvo que sacar, y ahí le dispararon y ella murió, porque claro, el chaleco antibalas le quitaba movilidad porque estaba hecho para una persona mucho más grande que ella, con otra estructura. Entonces eso es como las cosas que ella investiga, y eso va en diseño de todas las cosas que usamos. Entonces por eso es importante tener a las mujeres diseñando cosas también, para que no nos pase esto, y entonces por eso tenemos que estudiar computación, por eso tenemos que estar en tecnología, todo. Uh-huh. Claramente. Bueno, Bárbara, de verdad, muchas gracias por tu recomendación, por estar hoy día en NanoBreak. Agradecemos de verdad tu tiempo, a seguir cuidándose, por supuesto, y estamos en contacto. Ojalá algún día nos podamos ver. Así que cuídate mucho y nos estamos viendo. Chao, Karin, que estén bien. Chao. Muchas gracias. Chao. Para continuar con NanoBreak, como ya saben, en cada capítulo damos cabida a nuestras y nuestras estudiantes y los diversos proyectos e investigaciones que ellos mismos desarrollan. Y como esta no es la excepción, en esta oportunidad queremos invitar a Alexandra Ibarra, quien está trabajando en una investigación que consiste en identificar biomarcadores para la detección de esquizofrenia en base a las señales cerebrales obtenidas a partir de un electroencefalograma.
Bueno, para que nos cuenten más de esta interesante investigación, objetivos, algo de su vida estudiantil y quizás proyecciones, invitamos a Alexandra. Hola Alexandra, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Y bienvenida a NanoBreak. Hola, bien, todo bien, gracias. Estamos aquí un poco nerviosos. Un poco nervioso. Bueno, para que nos relajemos, cuéntanos un poco cómo está tu día estudiantil en el último tiempo. Yo me imagino que ya acostumbrado un poco a la situación actual, Sí. lo que vivimos, lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, o sea, igual yo no estoy como con ramos ni nada de eso, así igual ha sido como un poco light en ese sentido, pero estoy trabajando, o sea, aparte de lo que es la tesis, estoy trabajando medio tiempo, así que ahí estoy Ya. como Igual. distribuyendo mi tiempo y me ha tocado, sí, trabajar online, pero igual, ¿sabéis que creo que por lo menos en lo que es la pega, no hemos como, ¿cómo se llama? Como que no hemos adaptado bien a la modalidad online, como que no nos costó tanto. Bueno. Oye, cuéntanos un poco ya del trabajo de investigación. Sabemos que este es tu trabajo de título, ¿no? Sí, para ¿Sí? sacar magíster en ingeniería, porque estoy con doble titulación. Alexandra, cuéntanos cómo se llama esta investigación ya en sí y con quién estás trabajando. Estoy trabajando con mucha gente. Por una parte estoy ¿Ya? con la profe Jocelyn, que es mi profe guía por parte del TCC, pero este tema vino en conjunto con un profe de industrias que se llama Ángel Jiménez, que es mi segundo profe guía, y en conjunto con lo que es un laboratorio psiquiátrico de la Chile, si no me equivoco, que se llama Psiquislab, que ellos son un laboratorio que se encarga de investigar temas relacionados con esquizofrenia o trastornos psiquiátricos de por sí. Y ahí yo estoy trabajando con una investigadora que se llama Rocío Mayor, que ella fue la que me pasó como todos los datos con los que yo estoy trabajando y la que también me ha ayudado en todo esto de entender todos los tecnicismos de la medicina, la esquizofrenia, que son cosas que yo jamás había como visto antes. Así que estoy trabajando con todo ello prácticamente. Como dijiste, el título es bastante largo, que es, en teoría, es lo que es la detección de biomarcadores para la esquizofrenia, utilizando lo que son clasificadores de deep learning, que son las redes neuronales, que todos lo conocen por redes neuronales en el DCC. A ver, este tema, así como partiendo como de lo más simple, sí, por favor. Yo trabajo con lo que son señales cerebrales. ¿Sí? Estas señales cerebrales son obtenidas, como dijiste en un inicio, de lo que son los electroencefalogramas, que así, para la gente, yo creo que nadie se ha hecho un electroencefalograma a lo mejor en algún momento de su vida, pero es un examen médico que lo que te hacen es como te colocan lo que es como una especie de casco en la cabeza, que este casco tiene distintos electrodos, ¿ya? Así como electrodos, podéis pensarlo como estos parchecitos que uno le ponen en el pecho cuando se hace un electrocardiograma. Ya, esos mismos electrodos que lo que hacen es detectar como la actividad cerebral. Y esa actividad cerebral se traduce en señales que son las que yo estoy utilizando. Entonces yo trabajo con estas señales y en base a estas señales yo obtengo distintos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, una señal uno puede obtener ya como cosas de lo más básico, así como cuál es la frecuencia, la amplitud, la longitud de onda, que son esos como conceptos que casi que nos pasaron en el colegio cuando estábamos en física. Y ya otros como elementos que están como un poco más complejos y que en este caso son particulares de lo que son las señales cerebrales, y que en particular yo saco dos de ellos, que son lo que es la conectividad cerebral, que la conectividad cerebral es como una medida que me indica a mí y que indica como al médico que también conectadas están tus distintas zonas del cerebro, es decir, que también conectada está tu zona occipital con tu zona parietal, la zona frontal con la occipital, etc. ¿Sí? Es una medida, así, es un numerito prácticamente, que te dice que también conectada está cada una de las zonas. Y el otro elemento que yo extraigo de estas señales tiene el nombre de potencial evocado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el potencial evocado? Es algo que me permite a mí como registrar y a la vez medir cómo reacciona tu cerebro frente a ciertos estímulos, ¿sí? A estímulos externos. Por ejemplo, cuál es la actividad cerebral que tú tienes cuando te ponen, por ejemplo, un cierto sonido o te ponen una cierta imagen, que son los mismos estímulos, por ejemplo, cuando a uno le pegan en la rodilla y como que reacciona. Claro, el reflejo. Claro, son estímulos externos. Entonces, yo extraigo estas dos cosas de la señal, yo estoy trabajando con esas dos cosas,
Y en base a estos elementos yo creo clasificadores que están basados en redes neuronales para poder saber si una persona tiene o no tiene esquizofrenia. Ese es como el objetivo final de lo que es la tesis. Pero estos parámetros pueden, o sea, esto va a depender de los diversos parámetros que se identifiquen, ¿o no? Porque yo me imagino que, no sé, por el cerebro tienen distintos parámetros y en base a si esto sube o baja, no sé, estoy inventando, no tengo idea. Si esto sube o baja, tú dices ya, si esta persona puede tener esquizofrenia, ¿no? Claro, prácticamente es como eso, por así decirlo. Ahora, no es algo que yo vaya a ver como ha visto, sino que ahí se va a trabajar como el computador prácticamente se encarga de eso, de detectar estos patrones como tú dijiste. O sea, yo le paso el elemento así como casi crudo, digo como, toma esta conectividad cerebral y él empieza como a detectar estos patrones para saber diferenciar entre una persona que tiene y que no tiene esquizofrenia. Pero exactamente lo que tú dijiste. Perfecto. Oye, Alexandra, o sea, podríamos decir, por ejemplo, que tu investigación podría diagnosticar en corto plazo una esquizofrenia. O sea, para allá va. O sea, la idea como, si bien no es como el objetivo de mi tesis, o sea, está como un poco más fuera de lo que son los límites, sí, como que mi tesis es como una aproximación a eso, pero así como ya un poco más de largo plazo. Pero es como tanto mi investigación como los otros investigadores tanto chilenos como extranjeros que se están dedicando a este tema, es tratar de detectar la esquizofrenia en un menor tiempo, porque actualmente de hecho no hay ningún examen que te permita detectar esquizofrenia. No hay un examen que tú vayas al médico y el médico te diga como, hazte este examen y en base a este examen, así como al par de días tenéis el resultado. No, prácticamente tenéis que pasar por entrevistas que demoran meses, entonces demoráis meses, años en tratar de detectar la enfermedad. Y lamentablemente la esquizofrenia es una enfermedad degenerativa, o sea, mientras más tiempo pasa, las consecuencias que a ti te produce a nivel cerebral son mucho mayores y por lo tanto como el tratamiento al que te tienes que someter es mucho más invasivo, mucho más fuerte y también como que tiene cada vez menos efectividad. Alexandra, entonces, ¿cuál sería el objetivo de tu investigación? Porque me dijiste que como esa es como a largo plazo, pero sí. Finalmente yo me imagino que tienes distintos objetivos dentro de esta investigación que es bastante particular. ¿Qué objetivos hay? El objetivo principal es detectar estos biomarcadores, que nunca les expliqué lo que eran los biomarcadores, pero los biomarcadores serían como elementos de la señal, ¿sí? Porque yo los elementos que extraigo, que son los que te expliqué, que la conectividad y el potencial evocado, estos se subdividen en otros elementos. ¿Sí? Eso. Entonces, yo es tratar de determinar cuáles de estos subelementos a mí me permiten, con una alta exactitud, o sea, de forma buena, de decir si una persona tiene esquizofrenia o no tiene esquizofrenia. Entonces, estos biomarcadores, en teoría, así como ya como definición RAE, así dicen, son elementos bioquímicos que permiten detectar una cierta enfermedad. Entonces, el objetivo principal de mi tesis es eso, es tratar de obtener cuáles de estos elementos te permiten determinar bien si una persona tiene esquizofrenia o no. Alexandra, me gustaría, ya como cerrando un poco la entrevista, ¿cómo nace la idea de investigar este tema? Yo desde que me dijeron busca un tema de tesis, yo estaba así como 100% cerrada en tratar de buscar algo relacionado con la salud, la inclusión o algo así. Y sí, en el RDC me costó muchísimo. Así que busqué como por fuera. Yo fui a preguntar en el Calvo Maquena si es que tenían algún tema, no encontré nada. Después fui a la Facultad de Medicina de la Chile a hablar con profes, y ahí como que en verdad había muy pocos temas, hasta que más o menos así como, digo, yo creo que estuve como un semestre, más de un semestre, viendo el tema, hasta que de repente vi así como por el foro de Ucurso, una publicación que tenían como 3, 4 temas de tesis y memoria, y una de ellas era esta, que era trabajar en área de esquizofrenia. Entonces ahí me contacté con el profe, me contactaron con más gente hasta que llegué al profe Ángel, y el profe Ángel como que me pidió así como un currículum y toda la cuestión. Y después me llamó, me dijo que trabajara con ellos en este tema y de ahí nos juntamos con lo que era el laboratorio psiquiátrico y en base a ciertas reuniones definimos como este tema de tesis como tal. Sabíamos que íbamos a trabajar en el área de esquizofrenia, sabíamos cuáles eran los datos y con las reuniones definimos como por dónde íbamos. Y así llegué como al tema. En verdad fue una vuelta bastante larga. Bien larga. Sí, no, me costó. Todo porque quería algo relacionado con salud. Pero está bien, objetivo logrado, ¿no? Exactamente.
Oye, Alexandra, ¿y a través de la investigación han tenido algunos resultados para mostrar o todavía está súper incierta? O sea, sí tengo resultados. No te puedo ¿Ya? decir cuál es el resultado final porque todavía me queda por procesar más datos. No te preocupes, existen Pero resultados. sí tengo resultados. Tengo resultados que son esperados, por lo menos que cumplen con la hipótesis de mi tesis. Así que por lo menos puedo decir que por ese lado vamos bien, la hipótesis está cumplida. Y ya puedo sacar también biomarcadores en base a esos resultados. Así que ya por lo menos es harto. Tengo buenos resultados y por lo menos así como para tratar de adelantarte un poco, te podría decir, Una primicia para NanoBreak. el spoiler, para poder adelantarte un poco, te podría decir que por lo menos la cantidad de elementos que necesito para detectar la esquizofrenia son como 2. Creo que es como la menor cantidad que he obtenido, entre 2, 3, así que es poquito. Y sí, por lo menos en base a los resultados que me han dado, sí el potencial evocado, que es uno de estos elementos que extraje, sí sirve muchísimo más que lo que es la conectividad cerebral. Ahora tiene sus porqués y ahí lo detallaré en su momento, pero me hace sentido con lo que yo esperaba, así que vamos por buen camino. Qué bueno, me alegro. Bueno, Alexandra, de verdad agradecemos por tu tiempo, por venir a contarnos de esta investigación que sin duda ayudará, yo creo, a la sociedad en su futuro, ¿no? Pero antes que te vayas, nos gustaría que, por supuesto, no puedes irte sin la tradición de este podcast, que nos entregues alguna recomendación. No por ser el último capítulo del ciclo, vas a irte sin la recomendación. Así que, por favor, Alexandra, la pantalla y nuestros auditores están esperando tu recomendación. Ya, yo creo que una recomendación va más por ese lado social, que fue lo que yo hice en pandemia y que era algo que yo quería hacer hace muchos años, que fue, estuve como 3 meses más o menos haciendo lo que es lengua de señas, un curso de lengua de señas, que es de un grupo de profes que son sordos, que son nativos en la lengua de señas, y lo encontré por Instagram, se llama LS Inclu, para la gente que quiera buscarlos. Entonces este curso era bastante asequible, los profes son súper simpáticos, la gente en verdad es súper buena, así como para la gente, así como para que le entre el bichito de que les guste la lengua de señas, porque siento que es importante de a poco aprender a comunicarnos con todos, está bien. Exactamente. Está bien. Exactamente. Y lo otro, para la gente que le gusta bailar, ya que hoy día voy a ir, hoy día es jueves, que en el Metro Universidad Católica, que lo descubrí hace poco, en realidad lo descubrí como hace 2 semanas, hacen clases de salsa y bachata, así como a la gente que le gusta bailar o quiere pasarla bien, hacen clases de salsa y bachata a las 7, los martes y jueves, en el Metro Universidad Católica, frente a donde queda el GAM. Así como con mascarilla, me imagino, con mascarilla. Sí, ¿no? Con mascarilla. Ahí bailamos en pareja, si es que no tiene pareja, se busca ya. Pero súper buenos los profes, a nivel principiante, intermedio, avanzado. Y la clase cuesta así como 1.000 pesos. Sí. Mira, muy buenas recomendaciones nos dio Alexandra. De verdad, agradecemos nuevamente a Alexandra por estar en el último capítulo de este ciclo de NanoBreak. Y recomendaciones bastante distintas y bien sociales, me gustó. Sí, así que muchas gracias, Alexandra. Sí, para entretenerse, para distraerse ya de tanto encierro también. Así que está bien bueno. Muchas gracias, Alexandra, por estar hoy día. Te deseamos mucha suerte en tu investigación, que te vaya súper bien. Así que a seguir cuidándose y nos estamos viendo ojalá en algún momento. Lavado de mano. Mascarilla, lavado de mano, vacuna refuerzo. Exactamente. Todo. Así que muchas gracias. Ya, nos vemos. Cuídate. Chaito, nos vemos. Antes de cerrar este último capítulo del ciclo de NanoBreak, les queremos comentar que si quieren revivir alguna entrevista o si se perdieron algún capítulo en particular de este podcast, como por ejemplo inteligencia artificial, ingeniería de software, historia de la computación, constitución, tecnologías digitales, etc., les recordamos que todos los capítulos de este podcast los pueden ver en nuestro canal de YouTube como DCCU Chile, o bien los pueden escuchar en Spotify como NanoBreak. Como siempre les recordamos también que estamos en todas las redes sociales como DCCU Chile, donde podrán conocer todo lo que hacemos como departamento, comentar noticias, conocer más de nuestra revista Bit de Ciencia, saber sobre el trabajo que realizan nuestros académicos y nuestras académicas y por supuesto conocer el trabajo que realizan
nuestros y nuestras estudiantes. Con esto finalizamos este último capítulo del ciclo de NanoBreak. De verdad estamos muy felices con el resultado de este proyecto que esperamos haya sido del agrado de todos y todas ustedes. Nuevamente agradecemos y esperamos continuar con esta aventura el próximo año y por supuesto los vamos a estar esperando. NanoBreak, un espacio para todos y todas. ¡Chao! Las opiniones vertidas en NanoBreak son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Departamento de Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.